Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy haremos un paréntesis en nuestra agitada política venezolana para reencontrarnos con el ingeniero zuliano Ausberto Quero, miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia. No sé si todavía está en el directorio, pero lo ha estado y ha sido uno de los zulianos, digamos, más dedicados al estudio del medio ambiente, de la situación del medio ambiente en la región, en el país. Así que nos complace de nuevo tenerlo con todos ustedes. Muy buenos días, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos. También en la televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para toda la ciudad de Maracaibo y para todo el estado Zulia. Como bien lo decía Rafael Galicia, hoy vamos a tocar otro tema, pero que también está en crisis dentro de la vida nacional, y es el tema del medio ambiente. Lo vamos a hacer con un experto de la materia, con el ingeniero zuliano Ausberto Quero. Antes de empezar la entrevista, Ausberto, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias. En primer término, a mi amigo Rafael Galicia, con quien me une una gran amistad de hace mucho tiempo en estas lides, y a ti en especial ahora, Rafael Ángel Andrés, incursionando en esta excelente profesión y siguiendo los pasos de tu papá. Sé que vas a ser, ya lo eres, y vas a cada día mejorar en lo que es el área del periodismo, una profesión bien dura, bien fuerte, pero que a todos los ciudadanos les amerita tener conocimiento de política, ambiente, de la naturaleza, todo. Es un trabajo muy loable que hacen ustedes y los periodistas. Sin duda, el periodismo, debemos ser los utility de la sociedad. A todas las personas que nos topamos en la calle tenemos que responderles de economía, de política, de deporte, de espectáculo, ahora de ciencia, de vacunas. Bueno, aquí tenemos que saber de todo. Pero Ausberto, muchas gracias por estos minutos, y yo quiero comenzar antes de tocar algunos temas del estado Zulia en la parte ambiental. No quiero empezar el programa sin tocar el tema de lo ocurrido en el Parque Nacional Morrocoy. En días recientes, un derrame de, según algunas estimaciones de medios internacionales y de medios nacionales, de más de 25.000 barriles de petróleo en las costas de Falcón y de Carabobo, que han afectado a un monumento del turismo nacional y mundial, como es el Parque Nacional Morrocoy. Los Cayos, para quien nos ve y nos escucha y me entienda de dónde estamos situados geográficamente. Ausberto, no sé hasta este punto cómo has hecho un balance de esta situación, cómo está el parque, cómo ha sido afectado, cómo ocurrió toda esta situación, y te escuchamos sobre este tema. Ok, gracias, Rafael Ángel Andrés. Bueno, mira, en primer lugar, de los que estamos inmersos en este tema del ambiente, por supuesto, nos está preocupando mucho que justamente después de marzo para acá han ocurrido hechos, si se quieren, importantes, negativos importantes, como voy a arrancar con la isla de Mauricio, allá en el Océano Índico, donde se derramaron, eso es una isla turística, donde hubo un derrame de un barco japonés que encalló, con bandera panameña, que encalló, y se vertieron 25.000 barriles en ese sitio tan importante desde el punto de vista turístico. Luego tenemos después, en el mes de abril aproximadamente, en la Amazonía ecuatoriana, un derrame ocasionado por una rotura de un oleoducto de 15.000 barriles, que afectó comunidades indígenas, y justamente el río Coca, que le daba agua, o le da agua, mejor dicho, a unas poblaciones que están aguas abajo del derrame, se vieron seriamente afectadas. De manera pues que en el contexto internacional, ese ha sido el panorama, si se quiere, en lo que tiene que ver, hablando pues ya en plena pandemia, de las cosas que vienen ocurriendo desde ese punto. Cuando llegamos a Venezuela, ¿qué es lo que nos interesa? Por supuesto, nos interesa todo, pero es lo que nos
atañe, pues, hablar de nuestro país, tenemos que arrancar con ese hecho trascendental que ocurrió en el mes de julio. Comenzando el mes de julio, se observa un derrame proveniente, en principio se decía que era de un tanquero que pasaba por allí y que hubo un derrame del tanquero y originó ese evento no deseado en el mar Caribe, justamente al frente de la refinería del Palito, justamente al frente del estado Carabobo, entre el estado Carabobo y Falcón. Resulta que no es así, ese evento ocurre dentro de las instalaciones de la refinería El Palito, de una fosa que almacena crudo pues procesado para el procesamiento de la gasolina, y lo más contraproducente de lo que pasa allí es que justamente después de 11 días es que PDVSA comienza a accionar, entre comillas, en lo que tiene que ver con el derrame. Ese derrame afectó, como tú bien lo dijiste, nuestro Parque Nacional Morrocoy y afectó lo que tiene que ver la reserva de fauna de Cuare, ¿no? Dos áreas sumamente sensibles en lo que tiene que ver con los recursos naturales que hay allí y con las actividades económicas que allí se realizan, en este momento paralizadas con lo que tiene que ver con el turismo. Como tú dijiste, casi que venezolano o muchos venezolanos hemos ido al Parque Morrocoy a disfrutar de las playas y lo que tiene que ver con las actividades económicas de pesca que allí ocurre. Entonces, ¿qué pasa allí? O qué pasó, mejor dicho, pues allí se prenden las alarmas con el evento, con el derrame, se notan en todas las vías, ahí de las mismas vías, pues se nota lo que tiene que ver con el derrame en la salida costera, se prenden las alarmas con todas las ONG y se da la situación de que hay que emprender para acometer el derrame. PDVSA no acomete a tiempo el accionar para poder solventar ese problema, y las ONG, yo participé en una reunión inicial con la Sociedad Venezolana de Ecología y varias Fundación Azul Ambiental y varias ONG al principio para establecer un acercamiento con PDVSA para poner a la mano de ellos o poner a disposición de ellos lo que es el alcance técnico que teníamos o que tenemos todas las ONG, cada una en su área, para poder ayudar a solventar este problema. Hicieron caso omiso del llamado, como decimos aquí en criollo, no nos pararon, no nos tomaron en cuenta, y eso pues delimitó o afectó que esa pluma del derrame fuera incluso más allá de 15 kilómetros en mar adentro, y la corriente se lo llevara hasta el Parque Nacional de Morrocoy y la Reserva de Fauna de Cuare. ¿Cuáles han sido los daños? Bueno, mira, en realidad no sabemos todavía. PDVSA ni el gobierno ha permitido que las ONG entremos allá a ayudar a levantar la información para poder realmente hacer estimaciones de cuánto ha sido el daño ecológico que allí ha ocurrido. Por los conocimientos que uno tiene cuando suceden estos eventos, por supuesto, hay afectación sobre la parte itícola, que son los peces, la parte de bentos y plancton que está en la columna de agua, y lo que tiene que ver con los animalitos, lo que tiene que ver el bento, el plancton que está en el fondo de los sedimentos, lo cual se ve también seriamente afectado. Y como estamos en presencia, esto es una cadena trófica. Cuando se altera un ecosistema, cuando se altera un grupo de especies, se rompe la dinámica, y evidentemente también pues tiene que ver con todo lo que es la cadena trófica, afecta la cadena trófica de ese sitio. Se afectó el poco turismo, se afectó la parte económica también, lo que tiene que ver con la pesca, muchos pescadores que viven, por supuesto, de la pesca, y justamente se vieron pues influenciados negativamente por las incidencias sobre lo que tiene que ver con la pesca que realizan allí para sustento y la venta de eso, de las especies vitícolas, ¿no? Aquí podemos ver... Sí, le quería comentar, ¿qué implicaciones tiene
yo voy a llamar desastre ecológico, aunque sé que tiene connotaciones más grandes decir eso, pero me parece que es un desastre lo que ocurrió ahí entre las costas de Carabobo y Falcón. ¿Qué repercusiones tiene para el turismo y para el consumo humano de ese sector? Es decir, las playas que se vieron afectadas por estos derrames de petróleo son habitables para el humano a largo plazo, dejando por entendido que me parece a mí, sin ser yo experto y por eso le consulto, que en el corto plazo evidentemente no son aptas para la presencia humana, pero en el largo plazo podrán ser utilizadas o se ve afectado permanentemente parte de este Parque Nacional Morrocoy debido a este suceso. Pero mira, en primer lugar, es evidente que en estos momentos hay una dilución, hay un efecto de dilución. Parte de ese crudo queda arriba y parte del crudo va al fondo, lo que más pesa va al fondo y eso afecta pues lo que tiene que ver el fondo, los sedimentos y con ello pues la fauna que está en el fondo, valga la redundancia, del medio, pues del espacio acuático como tal. Claro que afecta el turismo porque ¿quién se va a ir a bañar allí con, Claro. con el medio acuático totalmente Claro. petrificado? La orilla de las playas están todavía full, nos cuentan que todavía tienen crudo, que no han podido todavía sacarlo de manera completa y esto, entonces, ¿quién va a hacer turismo en una orilla? ¿Quién va a ir a bañarse a esas islas si realmente todavía en este momento tenemos noticias de que están siendo afectadas, que las están limpiando, pero no ha sido totalmente porque todavía hay efectos, incluso hay derrames todavía recurrentes, lo cual pues está afectando seriamente las playas. De manera pues que sí, el efecto en lo que tiene que ver con la apariencia puede ser a corto plazo, pero ya lo que son los efectos sobre la fauna a mediano y largo plazo, pues eso cuesta, la recuperación es lenta. Prueba de ello es que hace como 15 años hubo un blanqueamiento de corales, que se llama blanqueamiento porque se ponen blancos los corales a raíz también de un derrame que hubo y todavía en este momento, fíjense ustedes, después de 15 años, todavía los corales, todavía eso no se ha recuperado. O sea que pudiéramos estar en presencia con el derrame que ocurrió en este caso, que se habla de 25.000 barriles, pudiéramos estar en un hecho con un espectro que a mediano o largo plazo todavía puede tener incidencia. Pero eso se está evaluando ahorita. Eso se está evaluando ahorita con la poca información que hay y se están haciendo extrapolaciones. ¿Cómo son esas extrapolaciones? Con los blancos que hay, con los estudios que se han hecho de la fauna y de las especies, del mangle, etcétera, etcétera, todo eso pues permite de alguna manera hacer una extrapolación y ver hasta dónde el material, mejor dicho, esa especie, tanto de carácter faunístico como de carácter de lo que tiene que ver con la vegetación, con el mangle, puedan tener una capacidad o una resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un organismo de volver otra vez a sus condiciones iniciales. De manera pues que en la apariencia pudiera recuperarse de manera rápida, pero en el fondo, en lo que tiene que ver con ya los organismos como tal, es cuesta arriba. Fíjese, por ejemplo, coincide el derrame con lo que tiene que ver la etapa reproductiva de los corales. Los corales se reproducen y justamente eso se ve seriamente afectado. ¿Y por qué es importante? Porque son importantes los corales. Los corales son importantes porque en primer lugar reducen el efecto erosivo de las olas sobre las costas y no se erosionan las costas, justamente eso crea una barrera y en segundo lugar en esos corales habitan una serie de microorganismos, organismos que forman parte de lo que tiene que ver el circuito, si fuera el mejor término, de la cadena trófica que existen en esos lugares. De manera que, pues, que eso es notorio y por las experiencias que hay, la recuperación no va a ser tan fácil como se plantea o como se ha dicho por allí, sino que eso a mediano o largo plazo será la recuperación como tal biológica de los recursos que allí están. Alberto, me gustaría, desde tu punto de vista, me dieras, ¿cómo calificarías tú este desastre ecológico? Y segundo, por allá por la década de los 80, si la memoria no me falla, tuvimos un desastre gigantesco que tuvo repercusión internacional,
el derrame petrolero de un buque que se llamaba Nisos Amorgo. El buque Nisos Amorgo derramó en el lago de Maracaibo, creo que fue en la bahía del Tablazo, o en el lago, no recuerdo, o en el canal de navegación, no recuerdo el punto exacto, pero fue un desastre ecológico que tuvo repercusiones mundiales, internacionales. Eso llevó incluso a indemnizaciones a los pescadores venezolanos, creo que fue 10 años después. Todavía por ahí me encuentro a quien para entonces era el presidente de la Asociación de Pescadores, ¿no? 10 años después recibió indemnización en dólares. Bueno, ese lío fue a parar, creo que a Ginebra, a un país europeo. Ya tengo más años de lo que quisiera tener y la mente me roba el 100% de la memoria de ese episodio. Lo traigo a colación porque te quiero preguntar, sé que tú lo recuerdas, si este desastre que acaba de ocurrir allí en esa fosa en el estado Carabobo es comparado con el derrame del Nisos Amorgos. Bueno, mire, en primer lugar, vamos a comenzar por lo más viejo, como decimos, por lo más antiguo. Sí, eso fue, el Nisos Amorgo fue en el año 1997, 98, algo así, si no recuerdo exactamente. 97, por ahí. Allí se derramaron, se habla que fueron 22, que fueron 25.000 barriles. O sea que si comparamos la cantidad de barriles de lo que ocurrió ahorita con lo que ocurrió hace 20 y pico de años, pues de alguna manera en ese aspecto pues hay cierta similitud. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, es grave, sí, ya un derrame de 25.000 barriles ya es para que prácticamente se active un plan de emergencia nacional, lo cual no ocurrió en este caso, para establecer las medidas que hay que hacer para poder mitigar momentáneamente lo que tiene que ver con el derrame. Ahora, desde el punto de vista ecológico, hay dos cosas, ¿no? Los dos medios, las dos áreas son sensibles. Allá en Falcón, Carabobo, tenemos áreas sensibles, pues tenemos un parque nacional que es decretado parque justamente por su riqueza ecológica. Tenemos una reserva de fauna donde hay unas especies que son de carácter endémico, está el caimán de la costa y otra serie de especies que son propias de la zona que habría que medir. Es muy temprano para decir porque no se ha hecho, no se han podido hacer las evaluaciones que nos puedan permitir decir, mira, se afectaron tantas especies, se afectó esto y esto. Sabemos las especies que hay, o se sabe las especies que hay, pero no sabemos el inventario porque no han permitido entrar a la ONG. A diferencia de lo que ocurrió aquí hace 20 y pico de años, que se pudo hacer un diagnóstico y determinar cuál fue la magnitud del daño y de alguna manera, bien como usted dice, todavía hace como 3 años pagaron las últimas indemnizaciones. De hecho, la oficina que tiene el Ministerio de Ecosocialismo aquí en el Potoco es parte de las indemnizaciones que pagaron por ese daño que ocurrió en ese momento, ¿no? Son litigios de tipo penal, legal, que van a otras instancias por el hecho de que hay barcos que ya tienen bandera de otros países y justamente esas son decisiones muy lentas. Pero en el fondo, ¿qué país pagó esas indemnizaciones, Humberto? ¿Quién fue el país y la empresa que pagó esas indemnizaciones? No recuerdo, amigo Alicia. No recuerdo. Por el nombre debería ser algo así como griego, ¿no? Algo así, ¿no? Pero en verdad sí, no recuerdo la data de ese barco. Sí, pero debería ser. Debería ser, pues, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Son dos ecosistemas que de alguna manera en el balance tienen condiciones propias, tienen particularidades propias que de alguna manera están siendo afectados cada uno en su dimensión, pero con la particularidad que en este momento no sabemos qué es lo que se ha afectado porque no han permitido, el gobierno no ha permitido ni PDVSA entrar a ver qué fue lo que realmente se pudo haber afectado, ¿no? Entonces, son, como usted lo dice, son procesos largos y que no son de un día para otro y que llevar sus evaluaciones de tipo
penal y por supuesto ameritan pues, unos estudios. Ahora, ¿qué pasa aquí también? Que aquí no se prende en Venezuela, hablando de este derrame en particular, no se prende la emergencia, no se plantea el plan de emergencia que debería de tener todas las instalaciones de PDVSA. Realmente no se entiende por qué no hubo una respuesta a tiempo para poder activar el plan de emergencia, y es después de 11 días cuando apenas se prenden los bombillos, como dice uno, y es que comienzan a verse pues lo que tiene que ver la presencia de PDVSA, pero limitando la presencia de las ONG que querían participar de manera activa en el diagnóstico y lo más importante en lo que es el planteamiento de las soluciones para el problema que está pasando, ¿no? Alberto, Entonces, ajá. ¿y por qué cree usted que el gobierno no deja entrar a las ONG simplemente a evaluar y levantar un informe oficial de los daños que se vivieron en la zona por el derrame? Bueno, mira, la tónica de PDVSA en todas las áreas, no solamente en el área ambiental, ha sido un poco lo que está pasando con el COVID actualmente, ¿no? Mantener como Un bajo perfil del desastre, digamos. mantener la opacidad de tal manera que no se puedan evidenciar los datos, cuantificar el daño, no lo ha permitido, y la opacidad es un asunto que caracteriza a este gobierno no solamente con el derrame, con el COVID. No sabemos si realmente son la cantidad de muertos que se están reflejando, son las que son. No sabemos realmente cómo vamos a manejar el problema de este derrame en lo que tiene que ver con las soluciones que hay que plantear. La idea siempre ha sido las ONG de aportar soluciones para identificar el problema, dimensionarlo y poder establecer las medidas de biorremediación del caso para a corto, a mediano y a largo plazo, cada quien establecer las acciones que permitan la recuperación del ecosistema, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Antes de ir a la pausa, estamos conversando con Ausberto Quero. Él es ingeniero zuliano y también fue miembro de la Junta Directiva del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Ausberto, ¿cuánto tiempo tardará el paisaje afectado por este derrame en recuperarse naturalmente y cuánto tiempo tardaría con una asistencia de las ONG o del propio Ministerio de Ecosocialismo? Bueno, mira, como te decía al principio, la recuperación o la resiliencia, que es la capacidad de recuperación que tiene un medio de retornar a sus condiciones iniciales, se puede ver desde dos puntos de vista, de manera natural y de manera, si se quiere, artificial o antrópica por la mano del hombre. Es evidente que lo primero que hay que hacer en estos casos es establecer las medidas precautelativas que tienen que ver con reducir el impacto, reducir el efecto o reducir la causa raíz que está generando, que suponemos que ya lo hicieron. Sin embargo, se comenta que todavía hay derrames esporádicos de allí, pero sobre eso pues es otro tema que habría que abordarlo al respecto. Pero tenemos que manejar las dos o la combinación de lo que es la recuperación natural, lo que es la recuperación antrópica, o sea, la intervención del hombre, y la combinación de los dos. En el caso del mangle, en el mangle hay que proceder a una limpieza. Si llamamos, vamos para las costas hay que proceder a una limpieza y ese material someterlo a un proceso de bioremediación de tal manera que garantice que ese material que es un desecho peligroso, transformarlo de tal manera que se lleve a un centro de manejo, se le haga un tratamiento acorde. Esa es otra cosa. No sabemos qué están haciendo con el material que está recogiendo. No sabemos qué están haciendo. Eso no es que tomarlo, sacarlo y llevarlo a otro sitio. Tiene que ser a un sitio que cumpla con las condiciones ideales para poder hacer esos tratamientos. En lo que tiene que ver con el mangle, una vez hay que proceder a la limpieza del mangle que está en las orillas. Esa limpieza no puede ser mecánica, esa limpieza tiene que ser básicamente manual. Entrar de manera manual, con esponja, con palas, sacar el material que está entrampado entre las raíces del mangle y poder sacarlo. El problema es ya cuando hablamos de cómo sacar el sedimento que está en el fondo. Eso es casi imposible,
sacar ese sedimento petrolizado que está en el fondo, y es allí donde la recuperación es más lenta, ¿no? Como le decía, tomando como referencia data de otros problemas que han ocurrido, como le decía, el caso del blanqueamiento de los corales, eso puede tardar hasta 10 y 15 años en una recuperación natural, ¿no? Tal vez en el mangle o en el mangle la recuperación puede ser más lenta, más rápida, entre comillas, dado que su limpieza pues, puede hacerse de manera más espontánea, más rápida y de manera. El problema es lo que está en el fondo. El otro asunto es que cerca de la costa no se puede usar dispersante para motivar lo que tiene que ver con la caída del crudo como tal, por las mismas especies que están allí, que son muy susceptibles, y eso no es conveniente para ese caso aplicarlo. En este caso, pues, en áreas costeras. De manera pues que estamos hablando que son, de acuerdo al ecosistema, las recuperaciones pueden ser rápidas o moderadamente rápidas a lentas en el caso que estemos hablando del fondo del mar o el fondo marino, en el caso pues que donde hay corales, donde hay bentos, hay plantos y hay otras especies, mejillones, jaivas, que están allí en ese fondo, que pueden ser afectados y justamente incidir en lo que tiene que ver con todo la cadena que existe en ese mismo. Bien, Alberto, creo que tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí, señor. Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando en el programa 8 columnas con Ausberto Quero. Él es ingeniero y también promotor del medio ambiente. También fue parte de la directiva del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa A 8 Columnas con el ingeniero Ausberto Quero, muy bien documentado, estudioso del tema ambiental, como siempre, mostrando todo lo que dedica, todo el tiempo que dedica Ausberto a este tema. Para ir cerrando este tema del Niso Amorgos, tengo la ficha histórica. Hace más de 16 años de ese episodio, el Niso Amorgos derramó 25.000 barriles de petróleo en el lago de Maracaibo. El 28 de febrero de 1997, el buque tanquero griego Nisos Amorgos transportaba aproximadamente 75.000 barriles de petróleo crudo venezolano, encalló al pasar por el canal de navegación en el lago de Maracaibo en la salida hacia el Golfo de Venezuela, derramando en el cuerpo de agua la cantidad de 25.406 barriles de petróleo, los cuales contaminaron la costa noroeste de la isla de San Carlos, extendiéndose el derrame hacia el balneario de Caimarechico. Qué impresionante. Y tú me hablas de 25.000. Yo no sé, Rafael Ángel, tú me dices, yo voy a mostrar, ojalá y pueda, usted lo resuelve. Yo lo meto en lío y usted resuelve. Muchas gracias. Siempre la amabilidad, adelante. Siempre la amabilidad. Quiero mostrar ¿cómo se dice? La proa o lo que le ocurrió a este buque griego Nisos Amorgos, según una foto que estoy obteniendo en Google de la gente de Azul Ambientalista. Vamos a ver si logro aproximar aquí. Ahí lo estamos viendo nosotros, y ya se colocó también en pantalla la imagen completa para que todos sepamos de lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando. Claro, el buque griego, ¿viste? Fue el buque griego. Pero para resumir lo que acabas de decir, porque me siento que está soltando un bombolón, como diría el padre Ocando Llamarte.
Es decir, el derrame de 25.000 barriles, ¿creen ustedes? Quiero que me menciones las ONG que están solicitando hacer la auditoría ambiental. No fue un buque, fue de una fosa de PDVSA. Vuelve a repetir esa información que la quiero Es certificar. correcto. Es correcto. De acuerdo a las imágenes satelitales que se generaron, la generó el profesor Eduardo Klein de la Unidad de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar, determinaron que la pluma, el origen de la pluma, que es el nombre técnico, provenía secuencialmente desde la refinería El Palito. En un principio se hablaba que venía de Planta Centro, en la dirección de las corrientes, y también se habló de un bendito buque, que no recuerdo el nombre, que pasó por allí en esos momentos y la misma PDVSA dijo que había sido ese buque, pero no fue así. Y eso secuencialmente se demostró con imágenes en tiempo real, esa es otra de las ventajas que hay actualmente, que con imágenes en tiempo real, imágenes satelitales en tiempo real, podemos detectar cuál es la fuente, cuál es el origen, de dónde proviene una pluma de contaminante en un momento determinado. Entonces, la magnitud en cantidad, como les decía, es casi similar, 25 contra lo que ocurre aquí, pero por supuesto son dos espacios diferentes de alguna manera, con una mayor, los dos con una gran protección ecosistémica, que de alguna manera se vieron afectados en su momento, ¿no? Ahora, yo quería decir Alberto, también lo que ¿piensas tiene que... tú, crees Ajá, tú que crees tú, Alberto, crees tú que PDVSA sí, oculta este desastre ecológico? por supuesto que lo oculta y forma parte de la opacidad de no dejar entrar a la ONG para colaborar en hacer el diagnóstico o, como muy bien tú lo dijiste, una auditoría ambiental, que es un mecanismo de control posterior para evaluar daños ambientales, y no lo ha permitido. Está pasando con el buque ese, el buque Navarima, que por cierto ese no es un barco, ese es un tanquero que se mueve, es con remolcadores, y tiene una función básica de estar allí como un receptor de crudo, que tiene una capacidad de 2 millones de barriles, pero que actualmente tiene 1 millón de barriles, 1.100.000 barriles. Entonces, las ONG y las comunidades dicen que hay un riesgo de contaminación. Petrosucre dice que no, que eso está en perfectas condiciones, porque ese barco es operado por Petrosucre en convenio con la ENI, la empresa italiana. ¿Cuál es lo más sensato allí, amigo Galicia? Mira, PDVSA, llamar a las ONG, vamos a llamar a PDVSA, vamos a involucrarnos en PDVSA, el Ministerio del Ambiente o Ecosocialismo, que es ahora, INEA, que es juez y parte en esto también, y vamos a constatar realmente si es verdad que el barco está inundado, que el barco está colapsado, que el barco está corroído, que ese tanque, porque funciona como un tanque, está corroído, y vamos a sacar conclusiones. Eso es muy sencillo demostrarlo. Vamos hasta allá y se demuestra públicamente. Pero ¿por qué eso no lo permiten? Es parte de lo que PDVSA no permite, que se pueda llegar al extremo de poderlo visualizar. ¿Ok? Entonces, Pero, debería de haber una apertura. pero Alberto, la presunción de un derrame, ahí ¿cómo lo llamamos desde el punto de vista técnico? Porque no fue un buque que lo derramó, sino que escapó de una fosa de PDVSA. ¿Por qué tanta cantidad de petróleo en una fosa? Quisiera más datos técnicos de eso. Sí, esas fosas son sitios donde se almacena el crudo para justamente el proceso de refinería, y algunas fosas contienen derivados de la producción de la refinería, y si hay problemas de mantenimiento de los diques, particularmente se cree que es un dique, los diques no están en buenas condiciones, y se generan entonces lo que es la salida, los escapes del crudo que está en esa fosa, bien sea de crudo o bien sea de derivados
de hidrocarburos como tal, derivados del proceso como tal. Entonces, estamos pues en presencia de un enigma, no sabemos que salió de allí el derrame, pero a ciencia cierta la fuente precisa de dónde ocurrió, por qué pasó eso, no lo sabemos porque no tenemos acceso a esos sitios en particular. Y es muy irresponsable atribuirle a ciencia cierta pues un daño específico a una infraestructura sin haber hecho una evaluación al respecto. Eso es básicamente. Wow, sin duda alguna es un tema muy importante y creo que podríamos estar aquí todo el programa analizando todo lo que ocurrió ¿Cómo en el no? Parque Nacional Morrocoy, pero yo quiero tocar el tema del estado Zulia, quiero saber cómo está nuestro estado en materia ambiental por estos días, como lo dice Rafael Galicia en la radio, vamos a hacer F5 a la situación ambiental en el Zulia, cómo está este tema, Ausberto. La ciudad de Maracaibo puntualmente ha venido sufriendo a lo largo de los años con un problema ambiental producto de la deficiencia en el servicio de la recolección de basura y cómo está el tema ambiental en Maracaibo y si tienen datos de la situación en todo el estado Zulia. Y en el lago de Mira, Maracaibo. ahorita realmente, sí, bueno, si le damos continuidad a lo del lago de Maracaibo, a los problemas de los derrames en el lago de Maracaibo, es evidente que siguen siendo recurrentes. Son derrames que siguen ocurriendo con carácter permanente y prueba de ello fue que esta semana, la semana pasada, a raíz de las lluvias, hubo intromisión de agua petrolizada desde el lago de Maracaibo en Cabima a varios sectores, entre eso a las áreas costeras, entre lo que tiene que ver con la parte del centro cívico, el sector Los Cocos, las tierritas, todo lo que está en las áreas costeras, y son áreas que permanentemente están sujetas a los desbordamientos, a las incidencias de las aguas petrolizadas que entran desde el lago, y vimos por las redes cómo las calles corría era agua, lluvia, pero totalmente petrolizada. Y todavía hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, según datos que tenemos, esas áreas siguen impregnadas todavía con petróleo, calles impregnadas con petróleo, y PDVSA no ha dado respuesta, no ha dado manifiesto de qué hacer ante esa situación. Entonces, eso es una cuestión que afecta. Por otro lado, los derrames en el lago están afectando actividades como siempre, los pescadores. Los pescadores se ven, mire, en el lago de Maracaibo hay cerca de 18,000 pescadores que pescan peces, valga la redundancia, camaroneros, cangrejeros. Hay toda una gama que se ve afectado por estos derrames y con ellos pues están reduciendo sus entradas efectivas económicas y PDVSA no los indemniza, no hay lucro cesante y se ven seriamente afectados, y en este caso en particular. Las granjas camaroneras están seriamente afectadas con un riesgo incidente por el agua, por el petróleo, las mareas de petróleo que pueden entrar a sus centros productivos y con eso pues afectar su producción. Si le agregamos lo que está pasando con el COVID, que hay muchas granjas que ya han cerrado ya, y además del problema de los derrames de petróleo que existen en el lago y que afectan la producción, realmente pues es una afectación bastante seria, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También. Entonces, lo otro es que me preguntaba Rafael Ángel Andrés, es lo que tiene que ver con los desechos. Mira, el problema de los desechos en la ciudad, en Maracaibo en particular, es un asunto que aquí se ha querido ver que la solución es recoger, como le decimos coloquialmente, recoger la basura. Listo, se recoge la basura y ya solucionamos el problema. Pero no estamos tomando en cuenta que dónde se están disponiendo estos desechos, cómo se están disponiendo, cómo se están transportando, cuál es la incidencia que existe en la disposición final de estos desechos. No lo sabemos, no sabemos qué está pasando con eso. Entonces hay que pensar en que el manejo de los desechos se maneja, valga la redundancia, a través de una gestión integral de los desechos. Integral de los desechos no peligrosos, que es la basura, y hay que incluir la educación ambiental. Pero la educación ambiental también tiene un límite. ¿Qué hace usted con la basura
hablando coloquialmente, si la basura no pasa el recolector de desechos, el recolector de la basura por su casa y no pasa a recoger eso, eso crea pues un caos bastante serio que en esta etapa COVID es alarmante y seria porque además del problema que tenemos con la pandemia, tenemos un problema de salubridad bien importante que hay que atacarlo, hay que acometer la limpieza de la ciudad, pero también no olvidemos los centros, los sitios hacia donde se llevan estos desechos que deben de cumplir con una serie de requerimientos de orden técnico para poder establecer un manejo adecuado de los mismos, ¿no? Entonces, pues, hay que verlo de una manera integral. No es solamente recoger la basura y ya, hay otros elementos en la cadena que hay que tomar en cuenta. Alberto, el actual alcalde de la ciudad de Maracaibo anunció la creación de una empresa que se iba a dedicar a resolver el tema de la disposición de los desechos sólidos. No sé si tú sabes algo que ha pasado con esta empresa, el nuevo relleno sanitario de Maracaibo, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Tienes alguna información de ese proyecto? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema puntual? Bueno, mira, la información que tenemos es que la Ciénaga, que era era el sitio formal donde Maracaibo, el municipio de Maracaibo, Tres San Francisco, municipios y Jesús sí, Enrique tres Lozada. municipios, iban, sí, y Jesús Enrique Lozada disponían los desechos allí en la Ciénaga. Está entendido y que actualmente se están disponiendo en el municipio Miranda, ¿ok? Se están transportando al municipio Miranda. ¿Qué pasó con la Ciénaga o qué está pasando con la Ciénaga? Primero, que colapsó. Ya ese es un vertedero, no podemos hablar de relleno sanitario, sino que ese es un vertedero y ni siquiera vertedero controlado, un vertedero incontrolado como en el país. En el país no hay relleno sanitario. En el país lo que hay son vertederos y la mayoría son incontrolados, ni siquiera vertederos controlados. Entonces, ¿qué pasó? Ya eso colapsó, lixiviados por todos lados, los problemas sociales que hay, prostitución, vandalismo, problemas de todo tipo, ¿no? Sicariatos hay allí, y todo lo que tiene que ver con el monopolio del que maneja el plástico, el que maneja el cartón, etcétera, etcétera, y eso pues crea problemas de tipo social o viene creando problemas de tipo social importantes, con lo cual pues realmente estamos, por eso decía que el manejo de la basura o de los desechos no es un asunto de recoger los desechos nomás en su casa, llevárselos, no, hay un problema que envuelve lo que tiene que ver con la recolección, el transporte sea adecuado y también la disposición final. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para establecer las estrategias, porque la basura, como sabemos, o los desechos, pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados de manera tal de optimizar el aprovechamiento de los mismos. Se planteaba en Maracaibo y en el estado Zulia, en muchas alcaldías, establecer estaciones de transferencia. De hecho, nosotros desde el Centro de Ingenieros hace como 7, 8 años, se definieron 7 estaciones de transferencia, que son sitios que están en la periferia de la ciudad, donde se disponen los desechos temporalmente, se llevan en camiones pequeños hasta allá y después en camiones más grandes se llevan al relleno sanitario definitivo. Eso a la final no se hizo. No estoy muy al tanto si realmente hay un proyecto de la alcaldía en este momento, para hasta donde yo sé, eso todavía no está planteado por otras prioridades que tienen en la alcaldía. Pero esa es la situación con los desechos. Hay una definición de esas estaciones de transferencia para poder realizar en esa estación de transferencia, que la ley lo indica, la ley de gestión integral de la basura dice que deben haber estaciones de transferencia, donde se haga ese proceso de segregación. El proceso de segregación es la separación de la basura, plástico, clasificarla, cartón a un lado, el otro, clasificarla o segregarla, sí, cualquiera de los dos nombres aplica. Y después llevar al relleno sanitario o al vertedero lo que ya realmente ya no tiene más uso. Pero eso, ¿cuáles son las tendencias mundiales en esta materia? Mira, las tendencias mundiales, si hablamos, vamos a partir en Europa. Bueno, mira, en Suiza compran la basura o los desechos,
porque ellos hacen, por decir solamente un caso, ellos hacen reciclaje de la basura. ¿Ves? Hay muchos países donde realmente con la educación ambiental ya los desechos salen clasificados desde la casa y van directamente. Lo que ya no tiene más remedio, lo que ya no tiene más uso, eso es lo que va allá. Pero para eso hay que establecer aquí en Latinoamérica, Colombia, Brasil. Dentro de Brasil, Curitiba es una de las ciudades que tiene mayor ejemplo y tiene la mayor cantidad de empresas recicladoras. Empresas que usted puede ser parte de una empresa, yo puedo ser parte de una empresa, tener mi empresa recicladora, como aquí lo hacen lo que llamamos los recogedores de plástico, los recogedores de lata. Esas son unas empresas, por supuesto. Valga la distancia, equipados con mecanismos de seguridad, con sus equipos, y hay avanzada en eso. Pues. Aquí todavía nosotros en Venezuela estamos un poco como que en pañales con eso, tenemos que avanzar más, y definitivamente la basura no es basura, la basura es negocio. En otros países, en Francia, de hecho aquí hace como 10, 15 años, más de 15 años, vino una empresa francesa e hizo, cuando estaba Mervyn Méndez en la alcaldía de Lagunilla, se hicieron unos estudios bien interesantes de lo que era la parte de rentabilidad. No, aquí en Maracaibo había una empresa francesa que obtuvo la concesión y operó. Bien, estamos conversando estamos conversando con Osberto Quero. Ahora sí, que se fue un segundo la señal, pero decía Rafael Galicia. Que nosotros tuvimos una empresa francesa, operó en Maracaibo el aseo urbano. Yo recuerdo, era presidente del IMAO, Freddy Piña, el economista Sí, Freddy hace Piña. Muchos años. Muchos años. Sí. Década de los 80. Sí. Yo era reportero, chico. Claro. Yo era reportero. Mira, sí. No quiero cerrar este programa sin hablar un poquito más del lago de Maracaibo, porque yo te vi a ti junto con otros ingenieros promover la ley de saneamiento del lago de Maracaibo, ley que estuvo promovida nada menos y nada más por el propio Jesús Esparza Bracho, rector de la URU. Se presentó a la Asamblea Nacional ese proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. Sí, bueno, mire, como usted dice, amigo Galicia, esa ley estuvo impulsada por el decano Esparza y otra serie de personalidades aquí de Aclama y el mismo centro de ingenieros como tal. Esa ley está aprobada en primera instancia. Ahorita está, como decimos, metida en el congelador desde hace 3 años aproximadamente. Eso se aprobó, pero no ha dado continuidad por toda esta serie de inconvenientes que tenemos ahorita, el tema político. En realidad, pues, hay, entre comillas, y otras prioridades dentro de la cual la ley de conservación y saneamiento del lago no está en el tapete. Sin embargo, en este momento vamos a tener, a final de este mes, o comienzo del mes que viene, un foro con la Asamblea Nacional para volver a retomar lo que es el impulso de esta ley, un poco hacia adentro, como dice uno, porque hay que tener, por supuesto, lo que es la posibilidad de tener recursos, que no los hay en este momento, pero sí hay unas posibilidades, por supuesto, es un poco difícil, porque recursos, como decimos, de afuera, de proyectos de afuera, si no los aprueba el gobierno, no van a entrar. Y la parte operativa tampoco va a ser efectiva en lo que tiene que ver con la ejecución del proyecto como tal. Pero sí, eso lo vamos a retomar. La ley está allí esperando por nosotros, la ley está esperando por nosotros, no nosotros esperando por ella, de tal manera que eso se vuelva a reactivar y de alguna manera pueda ser. Esa ley tuvo muchas discusiones, hablamos de discusiones, de presentaciones en todos los municipios, tanto municipios aquí cercanos al municipio de Maracaibo, fuimos hasta el sur del lago, y fue un ejercicio muy interesante en el cual pues percibimos y percibimos todas las opiniones de todas las comunidades que están a la orilla del lago, todas las comunidades que forman parte del sistema Lago de Maracaibo, el cual pues
formó parte del enriquecimiento de esa ley como tal. Repito, la ley espera por nosotros. Vamos a ver cuándo podemos entrar en acción para poder llegar a un feliz término con esta ley y llegar al lago que queremos, pues que queremos todos, ¿no? El lago que deseamos, ¿ok? Sí, un lago cristalino. Yo crecí en un pueblo de Agua, Santa Rosa de Agua, y Roberto, yo cruzaba la calle y me bañaba en un caño que salía al lago de Maracaibo, y ese caño era cristalino. Recuerdo su arena blanca y nos bañábamos. El colegio donde estudié estaba a orillas del lago de Maracaibo, y en alguna de esas tremenduras, bueno, uno se quitaba la ropa y ¡fum! Se zumbaba a la playa. Era cristalino. Así es. Te pregunto, ¿podrá volver a ser cristalino el lago de Maracaibo? Esa criatura que estás viendo ahí, que hace el programa hoy con nosotros, se podrá bañar en el lago de Maracaibo. Un lago y en los cristalino. Cayos. Y en los Cayos. Sí, a ustedes les gustan más los Cayos, por supuesto. Sí. Parece que sí. Parece que yo del lago de Maracaibo. Yo del lago de Maracaibo y bueno, de mire, nosotros historias. No he tenido la oportunidad por todo el tema de la COVID, lamentablemente. No, mira, nosotros en los estudios que se han hecho, estableciendo una serie de acciones, una serie de los estudios han arrojado, los estudios que se han hecho para el agua han arrojado conclusiones. Ir a la etapa precanal, o sea, antes, ir a las condiciones que había antes de que se estableciera el canal de navegación, las plantas de tratamiento, o sea, que las plantas de tratamiento de aguas servidas funcionen, porque ahorita no funciona ninguna, que exista lo que tiene que ver con la misma, eliminar las descargas al lago de Maracaibo, lo que tiene que ver con un mejor manejo del nitrógeno y del fósforo en la agricultura, de tal manera que los aportes de nitrógeno y fósforo sean importantes. Eso pudiera llevar, unos dicen 7 años, otros dicen 10 años, pero la recuperación de manera natural, entre comillas, en lo que tiene que ver aplicando una serie de medidas como las que hemos hablado, ya lo de las plantas de tratamiento, ir a la condición precanal, reducción de los aportes de nitrógeno y fósforo, minimizar lo que son los desechos o la basura, como le llamamos coloquialmente, las cañadas que no vayan al lago. Toda esa serie de cuestiones, de aspectos puntuales, pudiéramos estar hablando de un tiempo relativamente de mediano plazo, y poder tener un lago en el cual podamos bañarnos, podamos disfrutar, podamos andar en lancha y realmente pues volver al lago en la cual anteriormente, como dice Galicia, que se bañaba en ese lago y tenía pues unas condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista por favor, la arena era blanca y cristalina. Claro. El lago era cristalino y arena blanca. Bien, Sí, amigos. Es correcto. Amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon al ingeniero zuliano Ausberto Quero, también miembro de la Junta Directiva del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, especialista en la materia de ambiente. Ausberto, muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa A8 Columnas para mantenernos al tanto sobre la situación ambiental en nuestro país, que es un tema muy importante y que parece que la dinámica política pasa una serie de temas que son importantes a segundo plano por la crisis que vive nuestro país. Muchas gracias a Ausberto y a las personas que llegaron a esta parte final del programa. A mí no me queda más que agradecerles y reiterarles la invitación a que nos sigan y se suscriban en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/RafaelGaliciaTV. Ahí va a haber este programa y todos los programas del nuevo ciclo del programa A8 Columnas. Y como siempre, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén.